En este Día del Periodista voy a saludar a uno de los amigos que me dio esta profesión y me dejó mi hermano Andrés Emilio como amigo. Este es un joven de San Juan que a través de una tarea que realizó para el Rotary Club de Rivadavia pudo viajar hace algunos años a Europa llevando su sueño de concretarse como periodista. Luis Eduardo Meglioli, buenas tardes, feliz día, ¿cómo te va? Buenas tardes, Oscar, feliz día para vos y los periodistas que forman parte de tu equipo y que nos están escuchando. Bueno, Luis, contame, ¿cuál es la principal vivencia que tenés de tu viaje a Europa, o una de las principales, ejerciendo esta tarea que es informar a la gente? Bueno, la verdad que muchas vivencias, pero vos me hablas de principal, es sobre todo trabajar con libertad, Oscar. He empezado con un tema muy delicado siempre para los periodistas, ¿no? Trabajar con libertad. Yo he trabajado primero para una editorial de Argentina, para la revista Gente, El Gráfico, Para Ti, grandes revistas, sin haber pasado por Buenos Aires, lo que es habitual, pero bueno, me contrataron en Madrid para ser adjunto del corresponsal en aquel momento, un maestro del periodismo como Esteban Pejković, y luego ya aterricé, por decir así, periodísticamente en España en una pequeña agencia hasta pasar a la agencia Europa Press, que para quienes nos estén escuchando o algunos jóvenes que les interesen por Google pueden encontrar, es una gran agencia española. También trabajé en televisión española, en producción del primer canal y en Antena 3 Televisión. Una experiencia realmente muy linda, pero digo todo esto porque son tres medios muy importantes. Uno es un medio estatal como Televisión Española y los otros dos son privados, para decir que nunca mis directores, mis jefes me dijeron: hable bien de este, hable mal de aquel, tenga cuidado con este, no se meta con aquel. Esa libertad existe, Oscar. Es la libertad que le enseñan a los chicos en el primer año, que me enseñaron en primer año de la universidad, ¿no es cierto?, de la carrera de comunicación, o la que te cuentan tus amigos, que pueden ser más grandes cuando uno empieza, pero que lamentablemente en nuestro país se fue deteriorando mucho y no le hace nada bien al periodismo. Y si no le hace bien al periodismo, no le hace bien tampoco a los ciudadanos, que son los que van a recibir ese material desde los periodistas, desde los medios de comunicación. Así que la principal vivencia, vos me preguntás, yo creo que tiene que ver con eso, con la facilidad que yo tenía. Bueno, cuando es periodista por vocación, le salen las ideas y le salen, y bueno, yo proponía cosas que empezaron a gustar allá, ¿no es cierto? Y por eso he llegado a conocer a personajes muy importantes, como alguien que ahora ya prácticamente es un prócer, que lleva el nombre el aeropuerto de Madrid, que es Adolfo Suárez, el primer presidente de la transición después de la dictadura de 39 años casi. Felipe González, bueno, casi todos los dirigentes que han sido notables hasta no hace tanto, y a su vez también en otros sectores de la vida cultural española, pero también de otros países, como por ejemplo Gorbachov, que cuando dejó la presidencia de Rusia, todavía de la Unión Soviética, bueno, se fue a pasar unos días invitado por Felipe González a las Islas Canarias y dio una conferencia de prensa y tuve la suerte de saludarlo y de estar ahí. Y así un montón de otros personajes. Son todas vivencias importantes, pero sobre todo es esa que te cuento, Oscar. Dentro de tu actividad, la tarea que desarrollás ahora en San Juan, que sos corresponsal de Cadena 3, para mí la cadena más importante radial del país, y yo diría que de muchos lugares del mundo. Desde tu óptica, ¿cómo ves la actuación en general de este gobierno nacional con respecto a la pandemia que estamos viviendo? Y bueno, Oscar, podríamos decir muchas cosas.
Evidentemente se está logrando lo que se quería, ¿no es cierto?, que lleguen más vacunas, que haya más argentinos vacunados. El error fue fundamentalmente el año pasado cuando se tomaron medidas que no eran necesarias, digamos, ese confinamiento, por ejemplo, que tuvimos que sufrir los sanjuaninos cuando no teníamos ningún problema y cuando se podían tomar otro tipo de medidas distintas a perder un año de escuela. Uno de los errores es que se perdió un año de educación, de escuela, ¿no es cierto? Creo que es uno de los, si no es el único país, es uno de los pocos países. Eso, bueno, yo no estoy haciendo una crítica, a ver si nos entendemos en este No, sí, país, sí, está... que cuando uno disiente, no es que esté del otro lado, porque acá yo escucho algo que le hace mucho mal al periodismo, le hace mucho mal al país, y es que cuando alguien no habla bien de Fernández es macrista, y eso no es así. No es O cuando verdad. habla bien es fernandista, salvo aquellos medios de comunicación, aquellos canales, hay canales, ¿no es cierto?, y hay algún diario también, que son propagandistas del gobierno y que no le hacen bien al periodismo, porque es así, o sea, están haciendo propaganda y es lícito, pero con la estructura periodística. Entonces, yo creo que tenemos que volver a las fuentes, en el sentido de que si hay que criticar, se critica, si hay que hablar bien, se habla. Bueno, hoy se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte del gobierno para seguir trayendo vacunas, están llegando todos los días aviones con vacunas, estamos seguros que muy pronto un alto porcentaje, mayor del 50% de los argentinos va a estar vacunados, y esperemos que a fin de año, cuando los científicos, hay dos científicos que coinciden, que dicen que vamos a pasar la Navidad sin barbijo, bueno, sea real y que en la Argentina no sea una excepción, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Te parece que en San Juan se han encaminado bien las cosas con respecto a esta situación del COVID? Bueno, yo creería que nosotros, por lo menos, no hemos sufrido confinamientos tan duros, por lo menos este año. El año pasado no hubo más remedio en algunas etapas. No hemos sufrido confinamientos tan duros como lo puede haber sufrido Buenos Aires u otras provincias. Habría que hacer un análisis muy profundo para saber cuáles son los errores que ha tenido el gobierno de San Juan o el Ministerio de Salud. En principio, nosotros nos estamos vacunando. Yo creo que en ese sentido San Juan está haciéndose eco de la llegada de tantas vacunas a nivel nacional y que llegan también a San Juan. Y a mí me llama mucho la atención, siempre me quedó grabado en una conferencia de prensa de la ministra de Salud, delante del gobernador, dijo en abril del año pasado que San Juan tendría 40.000 contagiados mínimos, ¿no? Y eso no lo esperaba nadie. Y yo decía, no se equivocaba esta mujer, pero lo ha dicho delante del gobernador. Y efectivamente, ¿por qué? ¿De dónde sacó ella, no sé, los parámetros para dar ese dato tan fuerte, con una perspectiva tan larga, porque había que esperar mucho para que llegaran esos 40.000? No sé, pero evidentemente habían datos de que podía llegar a pasar en San Juan. Por lo tanto, seguramente porque es una pandemia desconocida, ¿no es cierto?, totalmente, por el tipo de mal que es el coronavirus, y no la podemos comparar con la de hace 100 años, porque ya sabemos que cada 100 años hemos tenido una pandemia de una u otro tipo, porque bueno, eran otros los tiempos y eran otros los medios que se contaban. Quiero creer que si en San Juan de alguna manera se está trabajando bien para que podamos estar vacunados antes de fin de año, la inmensa mayoría, ¿no? Claro. ¿Cómo observás la situación política del país a nivel partidario? Habrás leído lo que ha pasado en una de las provincias donde ayer diremos que fue el primer testeo político, y lo que llama la atención es que esa gente, estando aliada con Sergio Massa, haya triunfado.
¿No te parece medio extraño esto? Sí, bueno, es muy difícil dar un solo panorama o una sola opinión sobre digamos, el gobierno en cuanto a las agrupaciones que forman parte del Frente para Todos. Lo mismo en la oposición, que está como dividido. Es un caso muy especial el que vivimos, porque bueno, tenemos una cabeza que es el presidente, tenemos otra cabeza que es la vicepresidenta, tenemos la Massa, como vos decís, que es un referente evidentemente importante, que además yo creo que debe haber leído mucho Maquiavelo, porque se ha movido de tal manera que está siempre de pie, ¿no es cierto? Cosa que nadie lo imaginó, ni siquiera imaginó que podía formar parte de este gobierno, más allá que lo haga a través de la Cámara de Diputados. Pero lo que sí sé es que las encuestas no están dando favorables al gobierno, y eso seguramente está teniéndose en cuenta para ver cuáles son los errores que hay, porque del otro lado, en la oposición, tampoco tenemos ningún referente para que nosotros podamos confiar después de lo que ha significado los 4 años de Macri, donde hemos pasado a tener, con los tarifazos sobre todo, meterle la mano a los bolsillos de cada uno de los ciudadanos de una manera galopante y vergonzosa, ¿no es cierto? Hemos vivido años muy malos, y hoy analizar si el gobierno está en buenos pasos o no se ve confuso, en tanto que hay que poner la pandemia de por medio, y sobre todo esperar que lo dejen gobernar al presidente sin presiones, como suele suceder, de una vicepresidencia que deberían entenderse que el vicepresidente se debe ocupar de el papel que dice la Constitución, ¿no es cierto?, de presidir la Cámara de Senadores y reemplazar al presidente cuando el presidente no esté en el país o cuando tenga algún problema de salud. Luis, haciendo un pequeño balance, porque vos y yo seguimos, a pesar de que tenemos varios años trabajando en esta profesión, ¿qué es lo mejor que te dejó esta profesión para vos? Bueno, yo la he disfrutado y la disfruto mucho. Para mí ha sido hacer lo que me gusta. Yo nunca me canso en periodismo. Lo que más me dejó es en el caso particular de haber conocido tantos lugares, tantos personajes, y sobre todo ayudar cuando escribo, cuando hablo, como vos lo hacés, como lo hacía tu hermano, que lo recuerdo ahora con tanto afecto, con tanto cariño, y que es facilitarle las cosas a la gente, a los oyentes, explicarles bien, ayudarles a entender lo que pasa. Esa es una función muy interesante que llevamos dentro los periodistas y que tenemos la obligación. Yo me acuerdo que con Emilio Romero, tu hermano, lo hablábamos en aquellas épocas de Radio Colón, cuando yo empezaba. Él era ya un gran locutor, ¿no es cierto?, de los mejores locutores que ha tenido San Juan y sigue teniendo, más allá de su enorme virtud y de su destacado papel para que los terrenos, para que todo lo que son las enormes extensiones del Valle de la Luna sean de San Juan, que eso no hay que olvidarse, y hay que seguirlo repitiendo, que el Valle de la Luna es del Estado sanjuanino gracias a Emilio Romero, Andrés Emilio Romero. De motu propio hizo ese trabajo tan importante de investigación sin que nadie le dijera, y prácticamente no ganó nada con eso, pero sirvió para que ninguna empresa privada tuviese que hacer negocio a la hora de ponerse en valor el Valle de la Luna, y más cuando fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Si no lo hubiera hecho Andrés Emilio Romero, hoy el Valle, si el Estado todavía estaría pagando a algún privado por conseguir el Valle de la Luna para el Estado provincial, ¿no es cierto? Eso también tiene que ver con lo periodístico, también lo he dicho, y si no hubiera habido nadie que lo diga, nos hubiéramos callado, no nos hubiéramos enterado de cómo fue todo. Eso es una de las funciones: siempre aclarar, siempre esclarecer, siempre apuntar para arriba,
levantar el ánimo de la gente. Estamos en el peor momento en muchísimos años. Yo no recuerdo, salvo en épocas de guerra que no nos ha tocado, salvo la guerra de Malvinas que tanto dolor nos causó, pero que estaba a la distancia. No hemos tenido un bombardeo sobre nuestras cabezas, ni en Buenos Aires. Bueno, sí, en algún momento ha habido, pero no a nivel de guerra, y eso también hace que tengamos un país en el que podemos trabajar con cierta tranquilidad, y sobre todo digo, nuestro papel es esclarecer, entregar a los ciudadanos todo lo que se pueda para que se entienda lo que está pasando. Así que mi satisfacción ha sido siempre esa, y la de conocer personajes y tantos lugares del mundo. Luis Eduardo Meglioli, destacado periodista sanjuanino con proyección nacional, amigo personal, gracias por tus palabras, gracias por defender lo que hizo mi hermano Andrés Emilio. Te mando un abrazo, y en algún momento, cuando tengas libre, vamos a estar seguramente mano a mano en el estudio de este Canal 34 y Radio de La Paz. ¿Te parece? Sí, por supuesto, Oscar. Y no quiero olvidarme lo que vos hacés, porque no voy a hablar en pasado, lo que has hecho y lo que hacés por reivindicar el valor del folclore sanjuanino y cuyano, ¿no es cierto? Sería muy lindo que se conociera aún más todo lo que has hecho para ponderar nuestros valores, para investigar sobre lo que se ha publicado, para hacer conocer la música que ha sido desconocida en muchísimo tiempo. Era de algunos sectores la música folclórica, porque no aprendemos todavía los sanjuaninos que tenemos que escucharla y valorar que por qué cantamos así. Por ahí yo me acuerdo siempre de la palabra montaña. Yo he escrito uno de los libros, se llama Sierra San Juan cuando nació la patria. Y en otros tiempos investigué los 30 últimos años de la colonia en San Juan y un poquito después, de 1810. Y nos llamaban montañistas a nosotros. Y ahora no se nos dice así, porque vivimos entre montañas, estamos en este valle de Tulum, y la montaña la tenemos ahí, la cordillera la tenemos a 2 pasos. Entonces, hay que entender el folclore nuestro también vinculado a ese clima, a esa geografía que nos impacta a nosotros. El montañista, el montañero o montañista, no montañista, el montañés se le suele llamar al gentilicio. No sé si vos tenés otra palabra, pero me parece que por ahí es nostálgico, no sé, siempre es como tiene aquello del dolor, lo manifiesta a través de la letra de alguna canción o la tristeza. Bueno, el montañista o el habitante de las montañas, de las entre montañas, de las zonas montañeras, es así. Entonces tiene mucho que ver con nuestra música. Todo ese rescate que vos has hecho por el folclore nuestro no tiene precio, es decir, no lo podemos valorar hoy así como así, porque ha sido muy importante, y por suerte que tenés las posibilidades de darlo a conocer a través de medios de comunicación para que lo vaya conociendo la gente. Pero es un trabajo muy largo, y sobre todo hoy debe estar dirigido a la juventud para que no se pierda, ¿no? Es así, y cuando esta situación mejore, seguramente volveré con Abrazo Argentino, con nuevas propuestas, pero sin olvidarme de nuestras raíces. Un abrazo, Luis. Gracias por acompañarme. Muchas gracias, Oscar, y a todo el equipo. Gracias. Gracias.